Hubo perfecta reciprocidad en ambos. Llegó a decirse que Bothwell había seducido a la reina. Lo cierto es que de improviso María se enamoró perdidamente del conde y de esta manera la pasión firmó la sentencia de muerte del infeliz Darnley. María decidió consagrar su vida a una sola finalidad, la de atraer a Bothwell para siempre a su red amorosa. Por su parte, el conde se había propuesto también un objetivo, convertirse en el rey de Escocia. Bothwell desempeñaría el primer papel en la conspiración decidida en Craigmillar. Los acontecimientos ayudaron a que ésta se consumara. A finales de diciembre de 1566, hallándose en Glasgow, Darnley contrajo la varicela. María manifestó su intención de acudir inmediatamente a la cabecera de su cama para cuidarlo por sí misma. Una vez allí, la reina consiguió persuadir a su esposo de que se dejara conducir a Edimburgo. Ambos soberanos llegaron a la capital el 31 de enero de 1567, pero no se instaló al enfermo en el centro de la ciudad, sino en un barrio apartado y tranquilo, en una casa discreta, muy cerca de las murallas. Por su parte, María había hecho disponer aquel alojamiento de la manera más cómoda posible. Muebles y ropa procedían del palacio de Holyrood. Un crimen misterioso. A la semana siguiente, María hizo varias visitas a su esposo e incluso pasó algunas noches en la casa, dando la impresión de que el matrimonio se hallaba en la mejor armonía. La reina hizo otra visita aún en la misma tarde del 9 de febrero. Charló 1 o 2 horas con su marido y luego se levantó bruscamente para regresar a Holyrood, donde, según dijo, se proponía asistir a la boda de uno de sus más fieles servidores. Al despedirse de Darnley, le regaló una sortija. A las 2 de la madrugada, una violenta explosión despertó sobresaltados a los habitantes de Edimburgo. De la casa en que se alojara Darnley no quedaba más que un montón de escombros. Se iniciaron inmediatamente investigaciones y pesquisas, encontrándose por fin el cadáver del rey a cierta distancia de las ruinas. Lo curioso era que no había sido víctima de la explosión. Investigaciones más minuciosas pusieron en claro que había sido estrangulado previamente. Persiste el enigma acerca de los acontecimientos de las semanas transcurridas desde que se adoptó la decisión de asesinar a Darnley y su ejecución. Debemos contentarnos con meras suposiciones, sobre todo en lo que se refiere al papel desempeñado por María Estuardo en este dramático asunto. Entre los documentos que han llegado a nosotros se conserva una carta a la que algunos historiadores conceden gran valor, por tratarse de un prólogo a tan misteriosa tragedia. La reina se hallaba sentada en una habitación de la casa de Glasgow, donde Darnley, ya enfermo, residía antes de partir hacia Edimburgo. Era ya muy tarde, pasada la medianoche, pero una irresistible necesidad de compartir con alguien sus sentimientos íntimos impulsó a la reina a escribir un mensaje a su querido Bothwell, narrándole los acontecimientos de los últimos días. Describe la loca alegría de Darnley a la llegada de su esposa, alegría tan extremada que por un instante creyó que iba a morir de felicidad. Se había percatado de la inquietud y del nerviosismo de la reina, intentando consolarla lo mejor que pudo. Le replicó que permaneciera junto a él, se le confió por completo y expuso todas sus ideas y proyectos, hablándole también de su odio hacia Bothwell y Myland. Estoy contenta de poder escribirte mientras todos los demás duermen, pues sé que es mi mayor deseo descansar en tus brazos. No será posible tan pronto. Estoy fatigada y muerta de sueño, pero no puedo dejar de escribir mientras me quede papel. Desgraciado hombre, este picado de viruelas que tantos disgustos me causa. Si él no existiera, podría hablarte de otras cosas más agradables. Me parecía que incluso su aliento iba a ahogarme, y desde luego no he pasado más allá de los pies de su cama. Desdichada de mí, hasta hoy jamás he engañado a nadie, pero ahora me someto enteramente a tu voluntad. Escríbeme unas líneas para decirme lo que debo hacer y te obedeceré, pase lo que pase. Tal es la imagen más íntima que poseemos de María Estuardo. Con todo se plantea una cuestión. ¿Es auténtica esta carta? Afrontamos con ello el punto más discutido de la historia de la reina de Escocia, punto que ha suscitado toda una literatura de controversias y polémicas. Veamos de modo sucinto hasta dónde han llegado tales debates. Bothwell, personaje siniestro. En junio de 1567, 6 días antes de la detención de María Estuardo por los lores escoceses, se enteraron estos de que Bothwell había enviado a Dalglish, su ayuda de cámara a Edimburgo, para sacar del castillo un cofrecito de plata lleno de importantes documentos.
Los lores hicieron detener inmediatamente a aquel hombre y echaron mano al cofrecito. En él encontraron 8 cartas de María Estuardo dirigidas al conde de Bothwell, la más importante de las cuales era la carta de Glasgow, ya citada, así como un par de sonetos en que la reina cantaba su amor a Bothwell. Los defensores de María pretenden que las cartas del cofre no son auténticas. Según ellos, se trata de falsificaciones ejecutadas por los lores e introducidas fraudulentamente en el cofrecito antes de iniciarse las pesquisas oficiales. Con todo, otros investigadores siguen considerándolas auténticas, al menos en parte, ya que creen muy poco probable que hubiera en la Escocia del siglo XIV alguien dotado de cualidades tan extraordinariamente imitativas de estilo y de psicología imprescindibles para componer las cartas y los sonetos atribuidos a la reina. Además, los poemas están escritos en francés, idioma que la reina dominaba a la perfección. La noticia del asesinato de Darnley cayó como un rayo sobre el país. Aunque nadie llorara su pérdida, a los escoceses les dolió la indiferencia de María, que, viuda de solo unos días, tuvo la audacia de participar en una fiesta celebrada en el castillo de Holyrood. Poco después, Darnley era sepultado sin las ceremonias debidas a un monarca. Se llevó el féretro durante la noche a la capilla de Holyrood a dedicarle una misa. Con ello terminó todo. Circulaban toda clase de rumores, hasta que Bothwell fue acusado abiertamente de asesinato. En las calles de Edimburgo aparecieron dibujos alusivos que lo representaban en esa conspiración. Este es el asesino del rey. Se llegó incluso a afirmar que la propia soberana le había ayudado en su horrible crimen. Alguna tentativa para demostrar su inocencia, o cuanto menos la simple orden de buscar y encarcelar al asesino de su marido, era cuanto el pueblo esperaba de su reina. Medidas mucho más graves hubieran podido exigirse. Bothwell fue convocado en abril de 1567 ante un tribunal, a fin de prestar declaración. El acusado compareció armado, seguido de una guardia personal compuesta de varias docenas de hombres. Los jueces, reclutados en su mayoría entre sus propios partidarios, lo declararon inocente por unanimidad. El 15 de mayo, la capilla real de Holyrood sirvió de marco a otra deprimente ceremonia. Bothwell, elevado a título de duque de las Islas Orcadas, conducía al altar a María Estuardo, después de haberse divorciado a toda prisa de su primera esposa. Ante la general estupefacción, la ceremonia de la boda se celebró según el rito protestante. Aquello constituía un audaz desafío a la opinión pública, que quizás hubiera perdonado a María el haber participado del asesinato de Darnley, pero que no concebía su matrimonio con el propio asesino de su marido. Era más de lo que se podía soportar, y por ello el pueblo reaccionó con sentimientos de indignación. La rebelión de los lores. Incluso el mundo católico, que tantas esperanzas había depositado en el gobierno de María Estuardo, le volvió entonces la espalda. Se dice que incluso el Papa declaró: «Ya no sé a quién es más culpable, si la soberana de Inglaterra o la reina de Escocia». María se vio de pronto aislada, pero quizás el odio del pueblo era lo que menos le importaba. Asediada, como se veía, por otras preocupaciones, comprobó que se había equivocado por completo con respecto a Bothwell, ya que el nuevo duque no era en modo alguno el perfecto esposo que María creyera ver en él, y al propio tiempo que el drama sentimental se incubaba, los lores escoceses se sublevaron. El ejército rebelde se enfrentó con el de María y Bothwell en 1567 en Carberry Hill, a las puertas de Edimburgo. Ni siquiera se entabló una batalla, puesto que los soldados de la reina, amotinados, abandonaron su propio campo, y María se vio obligada a capitular. Los lores rebeldes solo le impusieron una condición: la reina debía abandonar en el acto a su marido y seguirlos. María dirigió una mirada interrogadora a Bothwell. Sin pronunciar una palabra, el duque tomó una resolución. Se dirigió hacia María, la abrazó, montó a caballo y partió a galope, seguido solamente de algunos servidores. La reina lo siguió con la mirada hasta que lo perdió de vista, y luego descendió lentamente la colina y se entregó al ejército vencedor de los lores rebeldes. María fue conducida primero a Edimburgo y después al castillo de Loch Leven, no lejos de la capital. Prisionera de los lores, fue obligada por estos a abdicar en favor de su hijo. El joven Jacobo fue en consecuencia proclamado rey de Escocia, y Murray se hizo cargo de la regencia. Apenas un año después, el 2 de mayo de 1568, María logró escapar del castillo de Loch Leven. Reunió a toda prisa un ejército que fue aniquilado el 13 de mayo por las tropas de Murray. María huyó hacia el sur y llegó al mar de Irlanda, donde se embarcó en la lancha de un pescador. Poco después desembarcaba en Inglaterra, confiando en obtener la ayuda de la reina Isabel.
Al enterarse de la llegada de María a su país, Isabel pensó al principio en acoger a la fugitiva en su corte. La reina de Inglaterra censuraba de modo expreso la conducta observada por los lores con María, por no ser aquel el tratamiento debido a una reina, y acaso también porque temía el ejemplo tan pernicioso para la dignidad regia. Pero los consejeros de Isabel se opusieron a la estancia de María Estuardo en Londres. La soberana inglesa quedó convencida ante sus argumentos. De este modo, María inició su largo cautiverio en Inglaterra. Isabel se apresuró a comunicarle que no podía recibirla en su corte mientras no hubiera demostrado con pruebas y evidencias su inocencia absoluta en el asesinato de Darnley. Aquel mismo otoño de 1568, la reina de Inglaterra designó una comisión investigadora para entender en aquel asunto. Para mayor irrisión, los lores escoceses pudieron asistir a las sesiones de derecho que fue negado a María. Además, en el transcurso de una de las reuniones, los lores rebeldes exhibieron las cartas del cofre. Si bien tales testimonios no dieron resultado, Isabel sentenció al fin que, si las declaraciones de inocencia de María no quedaban demostradas, tampoco las acusaciones de sus enemigos lo estaban mucho más. Por consiguiente, la reina de Escocia debía permanecer en el castillo donde la habían llevado. Cuando en Carberry Hill María había contemplado a Bothwell alejarse al galope, ignoraba que lo veía por última vez. Bothwell se dirigió en primer lugar a su ducado de las Islas Orcadas. Luego, perseguido por el señor de Lagrange y hastiado de vivir en aquel país mísero y lejano, se embarcó rumbo a Bergen y se dedicó a la piratería. Aprisionado por un barco noruego, fue más tarde deportado a Dinamarca. Permaneció detenido algún tiempo en Copenhague, siendo después trasladado a la fortaleza de Malmö para ir a parar finalmente al castillo de Granslund, en la isla de Sealand. Su cautiverio nómada e interminable solo acabó con su muerte hacia 1576-78, cuando no era más que una ruina material y moral. Al final de su vida, Bothwell había enloquecido. Antes de morir, confesó haber asesinado a Darnley, de acuerdo con Murray y con Morton, y que María era completamente inocente de aquel crimen. Isabel y España. Escaramuzas en el mar. En la época en que abandonaba Escocia la reina María Estuardo, una pequeña escuadra inglesa entraba en el puerto español de Veracruz, en México. El comandante de aquella flotilla, John Hawkins, era un arriesgado marino muy conocido por sus audaces empresas. Hawkins fue el primer inglés que desafió abiertamente las leyes proteccionistas españolas que prohibían a los extranjeros todo comercio con sus colonias. Los navíos ingleses se hallaban anclados en la Rada cuando apareció de pronto una flota española, llevando a bordo al virrey de México, Martín Enríquez de Almanza. Apenas llegados los españoles, el virrey ordenó a sus tripulaciones abordar los navíos ingleses. Después de un violento combate, Hawkins consiguió escapar con 2 de sus barcos, llegando a Plymouth en enero de 1569 al cabo de un viaje dramático. La batalla naval de Veracruz señala el comienzo de una nueva era en el reinado de Isabel y en la historia de Inglaterra. Hasta aquel día el mayor enemigo de los ingleses había sido Francia. Desde entonces España iba a sustituirlo en los escenarios bélicos. Por otra parte, las causas de esta hostilidad anglo-española eran muchas y diversas. Factores económicos, políticos y religiosos coincidían en crear un clima de rivalidad entre ambos países. Esta situación provocaría el mayor despliegue de fuerzas de todo el siglo XVI. Uno de los factores decisivos para Inglaterra era la grave depresión económica que persistía desde hacía varios decenios. A partir del siglo XIII, la prosperidad de Inglaterra dependía en su mayor parte de la exportación de lanas, cuyos 2 principales clientes eran España y los Países Bajos. Durante casi 3 siglos, la lana inglesa había desempeñado en la economía europea el mismo papel que el algodón y el carbón en el siglo XIX, o el petróleo y el caucho en nuestros días. Mientras las relaciones con España fueron amistosas, los negocios siguieron un curso próspero en Inglaterra. La situación cambió cuando Wolsey y Enrique VIII iniciaron una política anti-española. Las exportaciones inglesas disminuyeron mucho. También la suspensión de los monasterios no hizo sino agravar la situación económica. El incentivo de la ganancia impulsó a los nuevos propietarios laicos a convertir extensas superficies cultivadas en prados y pastos para el ganado lanar, lo que ahuyentó a los aparceros de sus granjas y se produjo un deplorable ausentismo.